Módulo 5. Economía y política o política y economía. ¿Qué se entiende por economía política y por política económica? En este primer capítulo daremos cuenta de qué se entiende por política económica y por economía política, sustentándonos en algunos de los indicadores económicos más relevantes. Uno de los desafíos centrales en el proceso de formulación de políticas públicas es el generar las condiciones de viabilidad para que las iniciativas gubernamentales puedan llevarse a cabo. En este sentido, la economía política es la ciencia que estudia el comportamiento humano respecto de los fenómenos económicos. Tiene un marco conceptual y es una ciencia social que establece las causas y los efectos de las variables económicas en un sistema capitalista. Por otro lado, la llamada política económica representa las decisiones y acciones que los diferentes niveles de gobiernos, sean nacionales, provinciales o municipales, ejecutan para poder influir sobre la economía. A su vez, en materia de relaciones internacionales, también se aplica una determinada política económica de un país para poder determinar ciertas acciones de otras naciones. En la práctica y vinculados a la trayectoria política económica de la Argentina, estos dos conceptos los vemos confrontados principalmente en la relación existente entre el Poder Ejecutivo, cuya figura recae en el presidente, y su asesor en materia económica, cuya figura recae en el ministro de Economía. Desde el retorno a la democracia en el año 1983, la cartera de Economía fue conducida por 24 ministros o secretarios y se fue reemplazando de funcionario en promedio cada un año y medio. En términos estadísticos, basta con reflejar ciertos indicadores. El Producto Bruto Interno tuvo un crecimiento económico solo del 1,6% anual y 0,7% del PBI per cápita. A su vez, este crecimiento fue muy volátil. Hubo 21 años de crecimiento y 16 de caída. En comparación, se creció menos que el promedio en América Latina, excluyendo a Venezuela. Al respecto, solo hubo 2 períodos de expansión continuada. El período comprendido entre 1991 y 1997 y 2002-2008. Los niveles de inflación son elevadísimos, convirtiéndose en un problema estructural. La inflación acumulada en 37 años resultó una de las más altas del mundo, dando un promedio anual del 58%. Los niveles de pobreza continúan en constante aumento, mientras que en el año 1983 era del 16%. Para fines del año 2020 superó el 40%, cuando en América Latina y en el resto del mundo se redujo. Además, la clase media argentina, todo un emblema del motor de progreso económico histórico nacional, basado en su formación académica y capacitación profesional, tuvo una profunda pérdida en su poder adquisitivo. Se redujo en términos de su porcentaje al total de la población y con ello fue perdiendo las posibilidades de ascenso social. El país es poco competitivo. En el ranking del Foro Económico Mundial oscila entre el puesto número 81-86. La productividad es baja, 30% de la de los países avanzados y no crece desde el año 2000. A todo este panorama general se suma a que el Estado no está pudiendo brindar servicios públicos de calidad a la ciudadanía en cuanto a la educación, salud y seguridad. La presión tributaria es insostenible. El elevado déficit fiscal provoca el aumento de la deuda externa. La tasa de ahorro e inversión son muy bajas. El poder judicial es muy cuestionado, generando un alto grado de desconfianza y las reglas de juego cambian permanentemente, generando mucha inestabilidad e incertidumbre.